Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta importante actividad. Primero, agradecer a todos por estar aquí presente, el interés que hay en esta guerra, obviamente con el pronto deseo de que terminen las hostilidades y por lo menos pueda reinar una tranquilidad no violenta, si no es la paz en la región. Vamos a dar la bienvenida en nombre de Tzavta, Centro Comunitario de Meretz Argentina, y del periódico Nueva Sion, organizadores de esta actividad. Muy especialmente agradecer a nuestros dos amigos y profesionales, y digo el orden amigos porque a veces la amistad es más importante que otras cosas, pero en este caso dos grandes amigos y dos grandes profesionales. Yoel Schwartz, historiador y docente desde Israel, agradecer también el haberte quedado despierto tan tarde para poder compartir con nosotros la actividad. El querido Damián Schwal, magíster en Relaciones Internacionales, también colaborador ambos del periódico Nueva Sion y de las actividades que solemos hacer en nuestra casa. Así que bienvenidos a ustedes. Quiero decir que en el chat vamos a dejar, primero las preguntas y comentarios las vamos a hacer vía chat, como hacemos siempre en nuestras actividades. Dar las bienvenidas a las personas que se suman por primera vez a nuestras actividades. Van a ir recibiendo las actividades que vamos a desarrollar durante el mes y queremos compartir dos campañas que por supuesto llegan a la gente, que es lo primero que nos van a preguntar. La primera del movimiento juvenil Shomer Hatzair, que están juntando dinero para ayudar a jóvenes que están emigrando desde Ucrania hacia Polonia y otros países vecinos. Es una campaña que está organizando Shomer Hatzair en Austria, para poder justamente hacer más fácil la salida y después el asentamiento, por lo menos en los lugares que van a ir migrando. Y por otro lado, que no pudo estar, iba a mandar un video, pero realmente está bastante complicado. El presidente de una organización que se dedica al tema de la caridad en la ciudad del Lviv, Lvov o Lemberg también. Estos tres nombres hablan de tres momentos distintos. A lo mejor Yoel va a abordar un poco estos temas después para entender, que se llama Gesed Arie, que es una organización ucraniana de beneficencia, parecido a lo que es la Fundación Tzedakah aquí en Argentina, que está juntando dinero para poder justamente afrontar la crisis que les toca también vivir como comunidad, porque ellos están recibiendo, como están más para el lado occidental, están mucho más recibiendo gente de todos lados, tratando de acogerlos, darles de comer y demás. Se puede donar en ambos casos con tarjetas de crédito, y obviamente, como dijimos, ingresen para ver las obras que están haciendo y lo que puedan sumar. Aquellos que puedan donar, va a ser bienvenido. Así que bueno, vamos a pasar directamente a la actividad. Voy a invitar a Yoel Schwartz, entonces desde Israel, que tomes la palabra. Yoel, bienvenido y muchas gracias como siempre por tu generosidad y participación e iniciativa. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a los amigos de Tzavta, Centro Comunitario, de Meretz y de Nueva Sion por la posibilidad de compartir este rato que vamos a estar juntos. Vos dijiste hace un ratito que me agradeciste que me quedo despierto hasta tarde. La verdad que los últimos 5 días me está resultando bastante difícil dormir. Y me imagino que debe ser algo que no me pasa solamente a mí. Una de las razones por las cuales me pareció importante participar de esta actividad y de alguna manera aportar el pequeño granito de arena que nosotros podemos aportar desde nuestro lugar y desde lo que sabemos hacer, es justamente por la sensación de impunidad y de impotencia que uno siente cuando uno ve las imágenes de una guerra que seguramente tiene muchas razones geopolíticas, de que después vamos a charlar con Damián, pero que no deja de ser una atrocidad y que tal vez es una atrocidad que se repite bastante a menudo en el mundo, pero que nos acostumbramos, naturalizamos no verla y de pronto la tenemos frente a nuestros ojos con toda la crueldad y la brutalidad que de alguna manera nos habíamos acostumbrado a pasar por alto. Y desde ese lugar, otra vez, la importancia que para mí tiene esta actividad. Y esta actividad tiene una importancia adicional que tiene que ver con el tema de la memoria, porque
Ustedes saben que esta guerra es una guerra que se está librando en muchos frentes, y uno de los frentes es justamente lo que tiene que ver con la memoria histórica y con el lugar que las partes en disputa le otorgan a la memoria histórica dentro del conflicto, que es un conflicto coyuntural, actual, que tiene que ver con las fuerzas en pugna en el mundo contemporáneo, pero que hunde sus raíces en cosas mucho más antiguas y en conflictos mucho más de siglos, que en algunos casos nunca fueron resolvidos, nunca fueron resueltos o fueron resueltos en forma temporaria o en forma parcial. Y por eso también me pareció importante empezar con esto. Yo voy a hablar un poquito de la formación o del armado de lo que fueron las comunidades judías en esa región del mundo que hoy llamamos Ucrania. Y trato de ser muy cuidadoso con las palabras. A la semana pasada, en el discurso que de alguna manera daba pie a la presente guerra, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en un discurso en el que dio una especie de pantallazo de su visión de la historia de la región, dijo, entre otras cosas, que Ucrania es un estado inventado, puso inclusive fecha, se debería llamar el estado de Lenin, dado que Lenin fue el que creó Ucrania después de la Revolución Rusa y después de lo que fue la guerra regional entre los grupos en juego, entre aquellos que estaban a favor y aquellos que estaban en contra de la Revolución Rusa, lo que llamaban los rojos y los blancos en aquel momento, y Lenin le dio la independencia, le dio la soberanía a este país que nunca había existido como Estado independiente hasta ese momento. Y la verdad que históricamente nunca hubo un país que se llamó Ucrania previo a el triunfo de la Revolución Rusa. Claramente hasta 1921 nunca había existido un país que se llamó Ucrania. Sin embargo, voy a decir al mismo tiempo que Ucrania fue históricamente probablemente el país judío o uno de los países judíos más importantes de Europa. Y cómo estas dos afirmaciones, que nunca existió un Estado llamado Ucrania, y cómo Ucrania fue el país judío, por lo menos uno de los países judíos más importantes y más significativos de Europa, se combinan en una misma, que las dos cosas puedan ser verdad. Para eso te voy a pedir, Enrique, si puedo compartir. Sí, Si podés puedo compartir. compartir, ¿puedo? Ningún problema. Espero que todos están viendo. Lo que estoy mostrando es un mapa que más o menos fue dibujado por un francés que era capitán de artillería, era cartógrafo y capitán de artillería en el ejército polaco en el año 1650 más o menos, es decir, a mitad del siglo XVII, y a mitad del siglo XVII lo que nosotros estamos viendo es simplemente el mapa de Ucrania. Es decir, existe ya en el siglo XVII una región que está perfectamente delimitada como la región de Ucrania, la región que nosotros vemos en el centro de este mapa. Este mapa tiene una particularidad, hay muchos mapas antiguos, este tiene una particularidad que me pareció simpática, que nos va a servir también para entender cómo las perspectivas cambian. El mapa está al revés de como nosotros conocemos los mapas. El sur está arriba y el norte está abajo. El este está a la a la derecha, y el oeste está a la izquierda. Y eso nos crea a nosotros una perspectiva completamente diferente. Si voy de arriba hacia abajo, lo que nosotros tenemos aquí es la región de lo que nosotros llamamos el Mar Negro, y esta especie de bahía que se ve aquí, espero que ustedes vean la línea que yo marco con el cursor, es la región de Odessa, que en ese momento no existía. Toda esta región era prácticamente una región desértica que se disputaban entre los grandes estados de la época. Los grandes estados de la época, si nos retrotraemos al siglo XVII, son básicamente el reino o la unión del reino lituano con el reino polaco, que es básicamente la región que nosotros tenemos a la derecha de este mapa, y el ducado de Moscú,
el Ducatos Moscovaye, como aparece aquí, que es la región que nosotros tenemos a la izquierda. Para que se pueda ver esto un poquito mejor, voy a mostrarles lo mismo en un mapa de la misma época, pero utilizando ya la forma que nosotros conocemos hoy en día. Aquí tenemos la misma bahía, pero esta vez al sur abajo, lo que se llama el Charne Morse, es decir, el Mar Negro. Todavía no está construida la ciudad de Odessa, que será construida aquí. Y lo que quiero mostrarles es que toda esta región, que aquí para los que tienen una pantalla un poco más grande la ven como la región de Podolia, y todo lo que está al sur de la región de Podolia, comienzan a ser territorios habitados, comienzan a ser territorios a los cuales comienza a llegar población y a habitarlos. Estamos hablando del siglo XVI y la mayoría de esas poblaciones que nosotros vemos como pequeños puntos en este mapa son poblaciones judías, son lo que nosotros conocemos con el nombre de los shtetl, de los pequeños, las pequeñas ciudades, de las pequeñas aldeas judías que van a ir poblando toda esta región de lo que luego se va a llamar la región de Ucrania. Fíjense que en ese momento el ducado de Moscovia, el ducado de Moscú, no controla la región de Ucrania, sino que es un país independiente, tiene una frontera bastante extensa con la región de Ucrania, que está básicamente controlada por los reinos de Polonia y Lituania, que en ese momento forman una especie de mancomunión. ¿Quiénes son esos judíos que llegan a esta región? En su gran mayoría son judíos que llegaron, son nietos o descendientes de judíos que fueron llegando a lo largo, fundamentalmente, siglo XIV, XV, XVI, a Polonia desde Alemania o desde los países de habla alemana. Son judíos que se fueron instalando en distintos lugares de Polonia, y a medida que Polonia y Lituania van conquistando nuevos territorios, ellos también van llevando van llegando hacia el este y se van instalando en el este de lo que va a ser ese gigantesco estado que era el estado polaco o lituano-polaco de aquel momento, que era la gran potencia europea, por lo menos del centro de Europa de aquel momento, un estado que hoy en día ya no existe, y los dos países que toman su nombre, Lituania y Polonia, ocupan una región mucho más pequeña. Este mapa, si ustedes se fijan bien, también nos explica uno de los misterios más grandes de la historia judía y acaso de la historia mundial, y es lo que tiene que ver con la preservación del Yiddish. Los judíos van a avanzar y a instalarse gracias a la invitación de la nobleza polaca y lituana, que los invitan a colonizar estas regiones, que son regiones prácticamente vacías. Ahora vamos a hablar un poco de quiénes son los habitantes locales. Los judíos tienen muy poca interacción con la población local, y eso les permite a los judíos mantener su idioma original. Eso va a hacer que en lugares totalmente lejanos de Alemania se siga hablando un idioma que es una especie de sucedáneo, una especie de derivación del alemán del siglo XIII, del siglo XIV, cuando los judíos salieron de Alemania, que es el Yiddish. Así vamos a encontrar que en lugares que son limítrofes con el Imperio Turco, como lo que luego va a ser la región de Odessa, las personas no solamente que hablan en Yiddish, sino que llevan apellidos y nombres que son nombres típicamente alemanes. Mi familia, que viene de la región de Odessa, tiene apellidos como Schwarz, que es una palabra típicamente alemana, y muchos de nosotros estamos en la misma situación. Entonces, este mapa nos permite entender el proceso de avance de las comunidades judías hacia lo que va a ser la región de Ucrania de hoy en día. El otro gran fenómeno que se va a dar en la región de Ucrania, yo voy a hacerlo esto muy rápido y es un tema que da para muchísimo más tiempo en cada una de las cosas, tiene que ver con uno de los fenómenos más importantes de la historia judía moderna, que es el surgimiento de lo que nosotros llamamos el hasidismo. El hasidismo, que es el movimiento de los piadosos, ese movimiento que busca de alguna manera
hacer una transformación de la vida judía que le permita a aquel judío que no está en condiciones de estudiar, que no tiene los medios materiales o la posibilidad de dejar de trabajar para concurrir toda su vida a una yeshivá, a una casa de altos estudios talmúdicos, también encuentre su lugar y encuentre el lugar donde pueda estudiar, donde pueda desarrollarse, donde pueda hacer vivir su fe y sentir su fe como judío. Ese movimiento, que es el movimiento del hasidismo, comienza en la región de Ucrania y de la región de Ucrania va a expandirse por el resto de Europa Central, de Europa Oriental y en definitiva del mundo judío. Y el hasidismo es básicamente un movimiento que tiene que ver, por lo menos en sus inicios, con judíos pobres, que tiene que ver en sus inicios con judíos que, como dijimos, no tienen acceso a los altos estudios talmúdicos que se dan en las yeshivot y que tiene que ver con judíos que en muchos casos son analfabetos. Todas las historias que seguramente muchos de ustedes escucharon, las famosas leyendas que, por ejemplo, recopiló a principios del siglo XX el filósofo Martin Buber, del judío que no sabe rezar, entonces reza a través de la música, reza a través de la melodía, reza bailando con el cuerpo, porque no tiene la posibilidad de expresar en palabras, pero tiene la posibilidad de expresar con el cuerpo. Si nosotros lo entendemos desde una perspectiva un poquito más sociológica, nos habla de una generación o de varias generaciones de judíos en los cuales el acceso a la letra escrita, el acceso a lo que es la cuestión literaria, es mucho más limitado de lo que en otros lugares del mundo judío. Y eso me parece que también es importante y es un tema que hay que tenerlo en cuenta cuando tratamos de entender la realidad de estas comunidades. Cuando nosotros hablamos de Polonia en sus inicios, nos referimos básicamente, voy a volver un minuto atrás, nos referimos básicamente a la región, perdón, a Ucrania en sus inicios, nos referimos básicamente a la región que está en el centro de este mapa y que está comprendida por las regiones de Podolia, Ucrania y Volinia. Pero al fin del siglo XVIII se va a producir un fenómeno que va a alterar muchísimo la historia de Europa en general y la historia judía, que es el fin del Estado polaco, cuando el Imperio ruso, el Imperio austrohúngaro y el Imperio alemán o prusiano de aquel momento se van a repartir entre los tres el gigantesco Estado polaco. Aquel Estado que 100 años antes era uno de los países más poderosos de Europa, va a quedar repartido entre tres estados con tres políticas diferentes, con tres culturas diferentes, con tres idiomas diferentes. Y por primera vez en la historia, aquel ducado de Moscú que vimos en los mapas del principio va a adquirir, a recibir en herencia de ese Estado polaco una enorme cantidad de población judía, siendo él mismo un Estado que tiene una política de rechazo a los judíos por razones religiosas, por todo tipo de prejuicios de antijudíos tradicionales que existían. El Estado ruso, cuando recibe a esa masa de judíos que los hereda junto con el territorio polaco, tenía una política antisemita sin tener judíos. No había judíos en el Estado ruso. No había judíos en el Ducado de Moscú, que después se va a transformar en el reino de los zares. Pero a partir de la repartija de Polonia, se va a transformar en un Estado que tiene una población judía, porque recibe a la población y porque recibe a los judíos con ella. Y la decisión del Estado ruso, que va a ser una decisión excepcionalmente importante para la vida judía, va a ser limitar la presencia judía a una región, lo que se llama la zona de residencia, Pale of Settlement en inglés, o Tjuma Moshav en hebreo, que es como también se lo conocía. Es lo que en este mapa que nosotros vemos figura en el color blanco. El Imperio ruso impide a todos los judíos vivir en cualquier lugar que no sea en esta región. Esta región se va a transformar en la patria judía de Europa Oriental, la región de los Shtetl, la región fronteriza, si ustedes se fijan bien, con el resto de los estados. De alguna manera, la
zona de residencia de los judíos va a funcionar como una especie de colchón o de espacio en el cual las comunidades judías también van a funcionar como una especie de resorte contra una posible invasión o del reino de Prusia o del reino austríaco, y fundamentalmente hacia el sur, en los nuevos territorios que Rusia va a conquistar en la región del Mar Negro. En esa región específicamente, Rusia va a continuar con la inmigración judía y le va a permitir a los judíos que así lo quieran llegar hacia la región del Mar Negro, ya sea a la ciudad recién creada de Odessa, una ciudad que es creada en las costas del Mar Negro para transformarse de alguna manera en el gran puerto del Mar Negro, del Imperio Ruso hacia el Mar Negro, y para combatir la presencia turca, la presencia del Imperio Otomano en la región, y alrededor de esa ciudad se van a crear diferentes asentamientos agrícolas, donde por primera vez en la historia del Imperio Ruso y por primera vez en la historia de Europa Central y de Europa Oriental, se les va a permitir a los judíos, y no solo que se les va a permitir, sino que se los va a impulsar a que practiquen la agricultura. Por eso algunos de nuestros, por lo menos los que nacimos en la Argentina y los que somos descendientes de los inmigrantes del Barón Hirsch, algunos de nuestros antepasados llegaron con cierto conocimiento de agricultura, cosa que por ejemplo no pasó con la mayoría de los inmigrantes que en la misma época llegaron a la tierra de Israel. Muchos de nuestros abuelos y tatarabuelos sí tenían conocimiento de agricultura porque ya habían participado de esas colonias agrícolas que son de alguna manera el primer intento de devolver a los judíos a la agricultura después de 2000 años. Y eso lo hace el Imperio Ruso, para que veamos que las cosas son un poco más complejas de lo que estamos acostumbrados a pensar. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en los judíos básicamente como un pueblo al que se obligó a practicar el comercio, pero nosotros, o la usura, o todo tipo de profesiones que tenían que ver con el uso del dinero, pero nosotros vemos que por lo menos en el Imperio Ruso y por lo menos durante el siglo XIX y hasta principios del siglo XX, hay algunos experimentos que van en un camino un poco diferente. ¿Qué pasa en la antigua región polaca? Estos son los nuevos territorios. ¿Qué pasa en la antigua región polaca? En la antigua región polaca lo que se va a dar es un fenómeno, lo que hoy en día nosotros vemos en este mapa como la región de Volinia y Podolia, y inclusive la región de Galicia, que en aquel momento todavía era parte del Imperio Austrohúngaro. En esa región se va a dar una situación particular. La situación particular que se va a dar es que los judíos conviven con la nobleza polaca por un lado y actúan como de alguna manera administradores de los campos de la nobleza polaca, y por el otro se transforman en de alguna manera los rivales, o son vistos como rivales o como enemigos o como aquellos que ayudan a los explotadores polacos por parte de los campesinos ucranianos de la región. Y esto va a comenzar a generar ya en el siglo XVIII y con más fuerza todavía en el siglo XIX, una serie de enfrentamientos y de hostilidad entre la población campesina, que es la población local, y la población judía y las pequeñas comunidades judías que se van afincando en la región. Esa hostilidad va a ir increyendo y va a ser caldo de cultivo para el apoyo popular que van a tener algunos de los pogroms, de los ataques a las comunidades judías que se van a ir dando fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX, y voy a volver sobre eso en un minuto. Básicamente los pogroms, que en muchos casos estaban estimulados por el propio gobierno ruso, y sobre eso hay una gran cantidad de investigaciones que demuestran que el propio gobierno del zar estimulaba los ataques a las poblaciones judías para llevar adelante una política de emigración de los judíos, es decir, los judíos
hay que obligarlos a emigrar a través de que no hay que permitirles salir de la zona de influencia, de lo que llamamos la zona de residencia, el Pale of Settlement. Los judíos no hay que dejarlos estudiar en las universidades, no hay que permitirles vivir en lugares como Moscú o como las grandes ciudades del Imperio Ruso, y a los judíos hay que a veces enrolarlos en el ejército zarista, y a los judíos también hay que, a través de la violencia, hacerlos emigrar. Ustedes saben que a partir de 1881, más de 2,5 millones de judíos salieron del Imperio Ruso, fundamentalmente de esta región que nosotros estamos analizando ahora, para todo el mundo, fundamentalmente para el continente americano. Y uno de los últimos, digamos, eslabones de la cadena de expulsión de los judíos va a ser justamente los pogroms que se van a realizar antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial se comienza o surge con mucha fuerza lo que nosotros vamos a conocer como el nacionalismo ucraniano. El nacionalismo ucraniano defiende la identidad ucraniana como una identidad separada tanto de la identidad rusa como de la identidad polaca. Defiende la independencia y la autonomía de la región de Ucrania en su sentido más amplio con relación a estos dos países que lo rodean. Defiende una identidad que es fuertemente cristiana, que se caracteriza por su antirrusismo, por su antipolonismo y, como consecuencia de los dos anteriores, también por su antisemitismo. Después de la Primera Guerra Mundial, uno de los países a ser creado en el marco de los nuevos estados-nación que van a surgir después de los acuerdos de Versalles va a ser precisamente el Estado polaco. También el Estado polaco, pero también el Estado ucraniano. Y ese Estado ucraniano que se crea justamente a través de una serie de actos de violencia y de una serie de revoluciones internas que vienen acompañados por diversos pogroms. El primer presidente de ese Estado va a ser también el organizador de muchos de esos pogroms, especialmente los pogroms que van a realizarse en la ciudad de Kiev, la capital del Estado ucraniano. Simón Plietura, aquí tenemos una foto de él, un general del recién creado ejército ucraniano, el primer presidente del Estado ucraniano, que luego será enviado al exilio y finalmente morirá asesinado, ajusticiado por un vengador judío, el primer vengador judío del siglo XX, Simon Schwarzwald, en París, por haber sido el autor, no solo el intelectual, sino el gestor de los asesinatos de miles de judíos en Ucrania. Pero básicamente el origen de ese antisemitismo tiene que ver con las características muy exclusivistas de ese nacionalismo ucraniano que surge de alguna manera en oposición a los grandes poderes de la época y ve a los judíos primero como aliados de los polacos y durante el siglo XX como aliados del comunismo soviético. No olviden ustedes que muchos de los líderes o de los partícipes importantes del movimiento comunista en toda la región que nosotros estamos estudiando, tanto en Rusia como en Polonia y por supuesto que también en Ucrania, el propio Trotsky era originario de la región de Kherson, cerca de Odessa, al norte de Odessa, van a ser esencialmente de origen judío. Muchos de ellos van a ser de origen judío y esto le va a permitir a los propagandistas antisemitas generar el viejo mito que persiste hasta nuestros días de la relación intrínseca entre judíos y comunismo, el judeocomunismo, la Jidocomuna, como la llaman en los idiomas locales, que tanto beneficios les trajo en los años 40 a la propaganda nazi en esta región. Por último,
y para cerrar un poquito esta parte que tiene que ver con mapas, pero también tiene que ver con la realidad de las comunidades judías, a un pantallazo muy rápido y seguramente con un montón de detalles que estamos dejando de lado, las comunidades judías de lo que se llama Ucrania comenzaron a reducirse y a desaparecer en principios del siglo XX, básicamente con esa gran onda de inmigración, tanto a América del Norte como a América del Sur, como a otros países de Europa, como en menor medida a la Palestina turca y luego a la Palestina mandatoria. Esas comunidades continuaron reduciéndose en los años que van desde 1921, cuando Ucrania se transforma en una república popular, iba a ser una de las creadoras de la Unión Soviética en 1921, y básicamente esa Ucrania va a recibir en 1939, merced a lo que nosotros llamamos los acuerdos de Ribbentrop-Molotov entre la Alemania nazi y la Rusia soviética, va a recibir una parte de territorio que nunca le había pertenecido a Ucrania, que nunca había sido parte ni siquiera del Imperio Ruso, que es la región de Galicia. Nosotros hablamos hoy en día de lo que es Galicia, especialmente la parte occidental, de Ucrania, que es la región que aquí está pintada en color amarillo, y esa es la región que básicamente hoy en día no se ve completamente alejada de lo que tiene que ver con el idioma ruso, con la cultura rusa, con la tradición rusa. Es la región que fue incorporada tardíamente a la República Socialista de Ucrania, y es la región que de alguna manera en la realidad política de hoy en día busca pertenecer más hacia Occidente. En esa región estaban las pequeñas comunidades judías que todavía subsistían en la región a principios del siglo XX, y una gran cantidad de esas comunidades, así como la gran mayoría de las comunidades de lo que es el sur y la comunidad de Kiev, van a ser diezmadas totalmente por el Holocausto. El Holocausto va a acabar con la comunidad judía polaca, con la comunidad judía polaca, con la comunidad judía ucraniana, con la comunidad judía rusa. Los pocos sobrevivientes en Ucrania, donde esas comunidades van a ser prácticamente diezmados. A propósito, en el sur de Ucrania, el crimen, el asesinato de la mayor parte de los judíos no se va a realizar por el ejército alemán, sino por el ejército rumano. Los rumanos en la región de Odessa y toda la región de Crimea van a ser los principales asesinos de judíos en lo que llamamos el asesinato por balas, y la etapa del asesinato de los judíos en fosas comunes durante la Shoah. Todo ese enorme complejo de exterminio de los judíos de la región de Ucrania va a llevar a que la Ucrania que emerge de la Segunda Guerra Mundial es una Ucrania que está prácticamente desprovista de comunidades judías, y los pocos judíos que sobreviven van a agruparse en pequeñas comunidades en las grandes ciudades, tratando de sobrevivir a lo que es, de alguna manera, el crisol de pueblos y de culturas que impone la cultura soviética. Por último, lo que quiero decirles es que el concepto del judío ucraniano, si se entendió un poco lo que traté de describir acá, muy a grandes rasgos y a grosso modo, el concepto del judío ucraniano es un concepto completamente moderno. No existieron judíos ucranianos hasta que existió Ucrania, y Ucrania hasta 1919 no existía. Es decir, que si tu bisabuelo o tu abuelo emigraron a Sudamérica en 1909, no eran judíos ucranianos. Eran judíos que pertenecían al Imperio Ruso, que vivían en la región de Ucrania, pero seguramente ellos mismos no se consideraban ucranianos en forma alguna, ni hablaban el ucraniano, ni tenían ningún tipo, o tenían muy escasos vínculos con la población ucraniana, que en la inmensa mayoría de los casos los veía con hostilidad o con sospecha. Y el judío que nosotros conocemos hoy en día, cuando nosotros vemos, por ejemplo, las imágenes del presidente de Ucrania, Zelensky, Volodymyr Zelensky, que es un judío descendiente de una familia asesinada en el Holocausto, sus tíos, sus familiares más cercanos,
Estamos hablando de un judío que es un judío postsoviético, un judío que pasó por todo el proceso de educación de la Unión Soviética y que básicamente su vínculo, por lo menos en el caso de Zelensky y de muchos de esos judíos, es un vínculo que tiene más que ver con una cuestión cultural, étnica, que con una cuestión religiosa al día de hoy. Hay mucho más tela para cortar, pero prometí tratar de ser lo más breve posible, así que vamos a dejar esto por aquí y seguramente después vamos a hablar un poquito más de la realidad actual de lo que pasa con con las comunidades judías que quedan, porque como ustedes saben, la mayoría de los pequeños pueblos judíos no existen más y lo que quedaron fueron básicamente comunidades en las grandes ciudades, en Odessa, en Kiev, en Lvov o Lviv, en Kharkov, que son las grandes ciudades de Ucrania. Allí sobreviven las comunidades judías. Las pequeñas aldeas fueron exterminadas. Bueno, muchísimas gracias, Joel. Si querés dejar de compartir pantalla, si Sí, por se supuesto. ven, no, por favor. Bueno, muchísimas gracias, muy claro tu exposición, pese a la tiranía del tiempo breve que hemos hablado. Y no presenté la actividad, no me di cuenta, bueno, todos saben por qué estamos acá, pero se llama Dos miradas de la guerra, Rusia-Ucrania, comunidades judías y geopolítica, y sirve para introducir a nuestro próximo expositor, a nuestro querido amigo Damián Schwal, para que hable sobre la parte geopolítica. Bueno, gracias Quique, gracias a Safta, a Innovación, a Meretz por la invitación. Para mí es un gusto estar con todos ustedes, con Joel, para hablar de un tema bueno, de profunda actualidad, después del panorama preciso y claro de Joel sobre la historia, sobre todo de los judíos en esta zona y demás. Yo lo que voy a hacer es meterme un poquito en el análisis más de coyuntura, de actualidad. Y obviamente ustedes deben estar abrumados de mucha información que viene de todos lados, mucho análisis. Yo, bueno, voy a sumar uno más que va a tener que ver un poco cómo fue cambiando, por lo menos en mi punto de vista, la situación desde cuando esto empezó, tan solo hace 5 días, digo, cuando empezó realmente la declaración de guerra de Putin, hasta el día de hoy. Creo que ha cambiado bastante el panorama, bastante el posicionamiento de cada uno de los principales actores. Y bueno, y quedan obviamente un montón de preguntas que seguramente van a seguir estando. Digo, voy a intentar analizar y presentarles algunos escenarios, algunas posibilidades de lo que yo me imagino que lo que podría pasar si se dan determinadas cosas. Pero bueno, nadie sabe muy bien cómo esto va a definir. La famosa frase de una guerra siempre se sabe cómo empieza, pero nunca cómo puede terminar. Lo primero que quiero decir es que el jueves, digo, para empezar así con este análisis y la comparación entre lo que pasaba el jueves y la visión que uno puede tener hoy, tiene que ver que cuando todo esto empezó y Putin declaró la guerra, yo por lo menos parecía que Putin lo estaba haciendo de nuevo, ¿no? Putin, así como en el 2014, frente a cuando cayó el gobierno prorruso en Ucrania, que fue el que frenó el ingreso en ese momento de Ucrania a la Unión Europea y demás, y hubieron manifestaciones y demás, la respuesta de Putin fue muy brutal, y de la noche a la mañana, para exagerar un poco, hizo lo que él quiso, ¿no? Y se quedó con la península de Crimea, ¿no? Poniendo ejército no identificado ahí y rápidamente organizó un plebiscito y lo ganó por el 97%, y la zona de Crimea quedó bajo poder ruso. ¿Qué pasaba? ¿Qué expuso eso? Una extrema debilidad, sobre todo de la Unión Europea, muy fuerte, muy evidente, y Putin fue adelante con eso. Ya, bueno, obviamente había tenido ya la experiencia de lo que fue Georgia, su intervención y demás, y en ese sentido parecía que ahora Putin, casi 7, 8 años después, iba en el mismo camino. ¿Por qué? Porque no parecía, o no parece, o mejor dicho, hasta el jueves no parecía que la Unión Europea, Occidente, Estados Unidos hayan cambiado su actitud frente a esto. Entonces uno pensaba en ese momento que Putin se dio cuenta que la disuasión que le proponía Estados Unidos, la Unión Europea, en sus múltiples reuniones que tuvo durante ese tiempo, parecía más de lo mismo, y fue para adelante, ¿no? No se conformó con la situación en que estaba. Occidente no se comprometió explícitamente a frenar su expansión hacia el este de la OTAN,
Y en ese sentido avanzó. Y avanzó militarmente, dando obviamente con una diferencia abismal entre el poder militar ruso y el poder militar ucraniano, con un Estados Unidos que claramente no iba a intervenir en ningún momento. Estados Unidos ha vuelto ya desde la época de Obama, con la continuidad de Trump y ahora con Biden, a no intervenir en conflictos ajenos y lejanos. Digo, ya no lo hace más, no fueron los demócratas, es una política, podríamos decir, ya de Estado. Estados Unidos se desenganchó de Medio Oriente, dejó Siria en manos de los rusos, de Irán. Digo, la opinión pública norteamericana no quiere saber nada, el votante de clase media norteamericana no quiere saber nada, y eso Biden no lo va a cambiar. En Europa uno podía pensar lo mismo, las opiniones públicas, si se quiere, en general, en las democracias, sobre todo, se niegan claramente a intervenir en conflictos lejanos. Entonces, yo creo que Putin hizo esa lectura, ¿no? Y él avanzó para cumplir con su objetivo. Su objetivo histórico, que él lo viene diciendo hace rato, él cree que Ucrania es parte de Rusia, lo une la cultura, la lengua, y políticamente es parte de Ucrania. Putin quiere frenar la expansión de la OTAN, que ya cree él ya expone con una falta de cumplimiento de la palabra que sucedió ya en los años 90, cuando cayó el muro, de que la OTAN no se iba a expandir, que Alemania se iba a unificar, pero ese iba a ser el último paso de la intervención, si se quiere, de Occidente sobre el este. Bueno, esto obviamente no se cumplió. Los países de la ex Unión Soviética, en su gran mayoría, se integraron a la Unión Europea, Polonia, República Checa, Eslovaquia, un montón de países se integraron hacia Occidente, y Putin de ninguna manera quiere ceder su influencia claramente sobre Ucrania, sobre Bielorrusia, que ya tiene un gobierno pro-ruso, claramente, ¿no? Entonces, en una Ucrania partida, después habría que ver las cantidades, ¿no? Pero un claramente prorruso y demás, y vi uno mirando siempre, obviamente, a Occidente, ¿no? Siempre pensando en eso. Entonces, esa tensión, Putin, después de Crimea, él avanzó sobre la región de Donbass, ahora avanza, como decía un poco él, sobre Odessa y demás. También hay intereses geoestratégicos, económicos, ¿no? El control del Mar Negro es clave también para eso. Entonces, quedarse con Odessa para él sería ya un control absoluto entre Crimea y Odessa, controlar el flujo de comercial que hay en el Mar Negro y demás. Entonces, hay una mezcla ahí de simbolismos, de una política de Putin que la empezó cuando él apenas asumió en el 2000, de reconstruir de cierta manera el imperio ruso, algo así como el imperio soviético, sin ser la Unión Soviética, pero sí la concepción de que Rusia intervenga fuertemente en los conflictos mundiales, ser un actor clave en ese sentido. Poder militar lo tiene, sobre todo comparado con los países europeos. Creo que es el cuarto o quinto ejército más poderoso del mundo. Muy lejos, Estados Unidos sigue siendo claramente un factor que si Estados Unidos realmente se lo propone, su presupuesto militar es ampliamente superior al de Rusia y al de un montón de países occidentales. Entonces, en ese sentido, el panorama que uno veía era esto, ¿no? Parecía otra vez lo mismo, un Putin determinado, yendo para adelante, tomando decisiones y llevándolas al terreno rápidamente, y una Unión Europea absolutamente tibia, para decirlo de buena manera, débil, sin capacidad de reacción, sin capacidad de generar una respuesta global. La Unión Europea tiene gran problema. Su virtud también es un gran problema, ¿no? Son 27 países, 27 democracias, que no solo se tienen que poner de acuerdo cada uno de sus gobiernos, sino tienen que consensuar entre ellos. No tienen una defensa, no tenían, por lo menos hasta el jueves pasado, una política de defensa común, no tienen un ejército común. Ucrania finalmente nunca entró a la OTAN, por lo tanto no había una obligación o una formalidad para que la OTAN saliera, o los países de la OTAN salieran a responder. Entonces la Unión Europea, frente a esto, ¿qué hizo? Dijo, vamos siempre a la misma receta: sanciones y armamentos para darle a los ucranianos. En ese momento, el jueves, uno podía pensar, y yo lo pensé, me parece poco, me parece que esto va a terminar como terminó lo de Crimea, con un Putin ganador, con un Putin quedándose con Ucrania o con una región de Ucrania, uno no sabe exactamente qué, pero cumpliendo su objetivo de, por lo menos, que frenar el avance occidental, frenar el avance de la OTAN hasta eso. Bueno, 5 días después, hago el salto, después vuelvo un poquito en el medio, ¿no? Uno puede ver otro panorama, yo por lo menos veo otro panorama. Yo creo que
es difícil saberlo, pero Putin no ha logrado o no debe estar tan tranquilo como quizás estaba 5 días antes, por algunas razones que voy a nombrar y que me parecen importantes. Me parece que esta falta de éxito rápido de Putin, que todavía a esta altura no ha podido conquistar ninguna de las grandes ciudades de Ucrania, teniendo en cuenta esto que le estoy diciendo, ¿no? Y que también genera una interrogante, ¿por qué no lo hace? Porque Putin tiene la capacidad militar para quedarse con Kiev, con Kharkov, digo, con las grandes ciudades rápidamente, pero bueno, eso implicaría claramente un avance militar muy grande. Pero Putin todavía no tomó esa decisión. Yo no descarto que la haga, pero digo, no lo pudo hacer. ¿Por qué? Bueno, hay varias explicaciones, posibles explicaciones. Una es el impacto de la resistencia ucraniana que uno puede leer y seguir en los medios internacionales, que ha impedido, si se quiere, un avance tranquilo, entre comillas, se puede hablar de tranquilidad en medio de una guerra donde hay muchos muertos y hay una tragedia humanitaria terrible, pero quiero decir, se ha generado una resistencia dentro de cierta parte de la población ucraniana para frenar o ralentizar, si se quiere, el avance, o hacerle más difícil el avance a los rusos. Las crónicas que llegan de allá hablan de... perdón, habla de una gran decisión y de mucho valor de muchos sectores de la población ucraniana que están dispuestos a todo, cuando digo todo, a poner su vida, a jugar su vida para defender sus ciudades y sus pueblos. Un apoyo impresionante también de la opinión pública en general, a nivel no solo ucraniano, sino a nivel mundial, podríamos decirlo. Hay una demonización de Putin en los grandes medios de comunicación, que contrasta un poco con el crecimiento y la imagen de Zelensky, ¿no? Que parecía un líder que viene del mundo de la televisión y que muchos se burlaban de él cuando asumió y pensaban que no estaba capacitado para gobernar. Hoy la vida y la historia lo puso frente a un lugar y donde ha generado, sobre todo en la población ucraniana, mucho apoyo y mucho respaldo por las actitudes que está teniendo. Entonces, por un lado tenemos eso, la resistencia inesperada, si se quiere, de grandes sectores de la población ucraniana. Después las sanciones, ¿no? Cuando yo dije las sanciones, cuando yo me enteré, bueno, van otra vez sanciones, digo, yo siempre dudo de la capacidad que tengan las sanciones económicas, financieras, a los bancos y demás en general, para frenar las ambiciones de los líderes que están decididos y que tienen el poder para hacerlo. Sin embargo, también las noticias que llegan hablan de que realmente las sanciones han ido más lejos de lo que uno imaginaba, de lo que los analistas habían imaginado, y que Rusia la está pasando mal. Digo, la población rusa está sufriendo ya toda esta paralización de las transacciones bancarias, de gran parte de los bancos, la obstaculización de las reservas, ¿no? Los rusos tienen una gran reserva económica, el Banco Central, una gran parte la tiene en Rusia, pero también la otra en activos en otros lugares del mundo. Bueno, haber obstaculizado eso también está generando mucho caos interno, hay corridas bancarias, la moneda rusa ha perdido mucho valor. Bueno, hay bastante preocupación, por decirlo suavemente, en grandes sectores de la población rusa, se han producido manifestaciones y demás. Esto es un factor que por ahora quizá no es decisivo, pero a la larga, si esto se sigue complicando, puede ser un factor que lo pueda complicar, entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando de un líder autocrático, un líder que claramente ha demostrado que no tiene ningún tipo de cuidado en cuanto a los derechos civiles, a los derechos humanos y demás. Entonces, pero digo, tener una población cada vez más enojada y que vea que se está trabando el operativo militar y demás, ver que soldados también rusos están cayendo, digo, puede generar la opinión pública rusa en particular bastantes problemas. De vuelta, todavía es prematuro, pero digo, yo quiero mostrar este contraste entre lo que pasaba el jueves y lo que pasa hoy. Otra cuestión que yo me anoté, la homogeneidad en el bloque europeo, que a mí también me sorprende. Yo les dije recién que lo que yo pensaba tan solo 5 días antes, no es lo que lo pensaba, cómo se había comportado la Unión Europea frente a conflictos, no solo en el Medio Oriente, en otros lugares del mundo, sino también en el corazón de Europa, como fue el conflicto de Crimea y demás. Esta vez se nota un bloque homogéneo dentro de la Unión Europea, de los 27 países, ¿no? Ya hay coordinación en políticas de defensa. Por primera vez generaron un sistema de compra de armas
para ir a asistir. En verdad no fue creado justamente pensando en conflicto, fue creado hace unos meses, si no me equivoco, por la Comisión Europea, y hoy se puso en funciones, o estos días se puso en funciones, para hacer una compra generalizada de armas de los países europeos que van financiadas por la Unión Europea y se supone que van a llegar a manos de el ejército ucraniano y también de quienes están defendiendo las ciudades. Así que es un punto claro. Otro clavo es la decisión del gobierno alemán, de Scholz, quien reemplazó a Merkel, de aumentar el presupuesto militar teniendo en cuenta esta amenaza rusa. Obviamente esto no va a tener repercusión inmediata, pero claramente Alemania está mirando ya mediano y a corto y mediano plazo, ¿no? Si Putin es capaz de hacer esto, puede ser otras cosas. Entonces, ya pensó en aumentar el presupuesto militar. Y lo que también voy a decir, que yo lo dije antes, es un apoyo absoluto de la opinión pública en los países europeos. Absoluto. Que se puede ver también claramente. Es un poco el reflejo de esta demonización y de esta idea de avance de Putin, generando una guerra en Europa en este siglo XXI. Y otra cuestión más que también que es interesante, cómo esta avanzada de Putin generó un efecto no deseado por él, que es una reactivación de la OTAN, ¿no? Me parece que eso también, una OTAN que había estado, de vuelta, para decirlo suavemente, dormida durante muchos años, ahora está muy activa, está muy atenta y sabe muy bien que tiene que proteger a los países que son miembros de la OTAN y que están muy cerca de eso. Entonces, también eso me parece que ha cambiado el escenario internacional y que de cierta manera, esto es imposible saberlo, me parece que debe estar preocupando un poco a las autoridades de Rusia. Y el último punto, que también creo que, no sé si es lo que esperaba Putin, es el posicionamiento de China, ¿no? Que tiene un posicionamiento ambiguo. Creo que Putin había dado mucho, me imagino, estos son escenarios que son difíciles de comprobar, pero digo, Putin había establecido una alianza con Xi Jinping, muy fuerte estos últimos días, estas últimas semanas, pero la respuesta a China frente a lo que está pasando es bastante ambigua, ¿no? Si bien se cuidaron la diplomacia china de no hablar de invasión, en Naciones Unidas se abstuvo en la votación cuando se intentó condenar este avance. Yo creo que China está expectante, está viendo cómo moverse. No se anima todavía a tomar un rol de liderazgo mundial, es una oportunidad también para China para hacer eso y ponerse en el lugar de ordenador, si se quiere, del mundo que estaría surgiendo, pero por ahora está expectante. Entonces, me imagino que eso también le habrá cambiado un poco el humor a las autoridades, rusas, ¿no? China no se la está jugando enteramente por Putin. Esto puede cambiar rápidamente, pero digo, hasta el día de hoy esto no está pasando. Y hay uno más que también eso, de una noticia que sucedió hoy, hay un aislamiento internacional muy fuerte. Hoy en el Consejo de Seguridad, perdón, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hubo una reunión, el canciller ruso Lavrov dio una conferencia vía Zoom, si quiere, o por teleconferencia, y hubo un boicot de 140 países que no se sentaron en su butaca. Digo, esto ya también habla de que ya no es solo un rechazo occidental, sino también hay un aislamiento, me parece, más general, que de vuelta, no sé si se le importa demasiado a Putin o no todo esto, pero marca un contexto, creo yo, muy diferente al que uno imaginaba por lo menos una semana atrás. Bueno, esto es un poco lo que yo les dije recién, ¿no? El contraste entre lo que pasaba y lo que está pasando ahora. ¿Qué va a pasar ahora o cuáles son los pasos a seguir? Las últimas noticias hablan de que los rusos están intensificando Ucrania. Si ustedes me preguntan, yo les puedo decir que yo creo que Putin va a ir y se va a quedar con Ucrania, entre comillas, digo, se va a quedar con Ucrania. Exactamente las opciones que él tiene es conquistar, entrar, intentar poner un gobierno títere o demás y retirarse. Yo creo que quedarse ahí sería suicida en términos geopolíticos, ya las experiencias de Occidente en muchos casos ha demostrado que eso no sirve. Su objetivo de mínima de Putin, ¿cuál es? Que Ucrania, se le garantice que Ucrania no va a sumarse a la OTAN y que no va a sumarse a la Unión Europea.
yo creo que ese es el objetivo de mínima de. ¿Cuál es el objetivo de mínima de Occidente? Yo creo que también es frenar a Putin. Yo creo que si ellos se garantizan que Putin llega hasta acá, después verá a ver si puede negociar algo más, que sería el objetivo de máxima. ¿Cuál sería? Que liberar a Ucrania. ¿Qué significa liberar? Dejar lo que los gobiernos ucranianos quieran hacer, si quieren irse a la OTAN o si quieren ir a la Unión Europea. Me parece que es un escenario demasiado pretencioso y yo no creo que suceda. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que Putin no va a frenar su avance militar. Yo creo que va a terminar imponiéndose por la fuerza, pero la verdad que esto puede generar un panorama de mucho debilitamiento en cuanto a eso. Por todo lo que les vengo diciendo y porque me parece que para lograr ese objetivo de mínima va a tener costos humanos, políticos, muy, muy fuertes. Después veremos hasta dónde eso le importe a Putin, ¿no? Y quizás para cerrar, y después si quieren abrimos un poco a preguntas, yo creo que, obviamente teniendo en cuenta que lo más grave de todo esto y lo más trágico es la muerte, la destrucción, los refugiados, digo, lo que está pasando en Ucrania, en Europa y demás, esto no tengo dudas, pero ¿qué está en juego en todo esto, ¿no? Y ahí me animaría a hacer algunos escenarios que yo, siempre me interesan mucho, que tienen que ver con de acuerdo a cómo queden parados los principales actores de todo esto. Cuando digo principales actores, hablo de Rusia, hablo de China, hablo de Estados Unidos y hablo, si quiere, de Europa, ¿no? Alemania, Francia, Gran Bretaña. De acuerdo a cómo queden parados, yo creo que se va a empezar a diseñar el nuevo orden mundial. Va a ser medio pretencioso lo que estoy diciendo, pero me parece que acá se está dando algo de lo que algunos analistas siempre vienen, se quiere anunciando, ¿no? Acá me voy a ir un poquito para atrás, ¿no? Pero después de 2008, con la crisis financiera internacional, eso lesionó mucho a las sociedades occidentales, Estados Unidos, Europa. La crisis financiera dejó un desastre económico muy grande. Muchos sectores de clase media han quedado muy expuestos, muy dañados por eso. Esto dio lugar a la aparición de un nacionalismo populista, como dicen algunos analistas, en muchos países del mundo. Hago un repaso rápido. El Brexit es producto un poco de eso. Los impulsores del Brexit fueron eso, ¿no? Viendo cómo las democracias liberales estaban horadando por justamente no poder dar respuesta frente a la crisis financiera, frente a los cambios tecnológicos, cuando mucha gente quedaba en el camino, en la banquina del desarrollo. Aparecieron propuestas que uno podría calificar suavemente como nacionales populistas, ¿no? Me refiero al Brexit, me refiero a Salvini en Italia, Le Pen o Zemmour en Francia, ni hablar de Orbán, el partido Vox en España, por nombrar algunos, por derecha y por izquierda, ¿no? En donde ven esos sectores, algunos de esos sectores ven en Putin, ven en los liderazgos de Xi Jinping, ven liderazgos, no sé si lo admiran, pero realmente ven un modelo diferente, ajeno a lo que nosotros conocemos como las democracias occidentales. Frente a esto, de vuelta, Merkel, primero Macron, en su momento Obama, Biden, intentaron obviamente contrarrestar esto. Me parece que esa tensión está todavía en juego, ¿no? Entre quiénes van a ser los líderes del nuevo orden mundial multilateral internacional. Si liderazgo como el de Putin, autocracias nacionalistas fuertes, o las democracias liberales tal como la conocemos, o que puedan readaptarse y dar respuestas a la gran problemática económica y social. Bueno, eso dependerá de mucho, pero lo que yo quería marcar con esto es que dentro de los países europeos hay tentaciones, entre comillas, autoritarias, para llamarla de alguna manera, que horadan, están dentro del sistema democrático, pero desde ahí horadan las instituciones. Muchos lo llaman, Orbán en un caso siempre se ha llamado una democracia no liberal, una democracia iliberal o no liberal. Bueno, nada, me parece que ahí hay un juego muy fuerte y lo que se va a decidir ahora, si se quiere, es la primera guerra entre una democracia, después podemos discutir a qué llamamos democracia, y un gobierno nacional populista autoritario como es el de Putin. Me parece que eso es lo impactante de todo y eso me parece lo que está en juego en todo esto. Bueno, y nada, y sobre esto también me parece que es importante cómo queden parados los actores y cómo va a jugar China también. Me parece que ese es un dato interesante.
históricamente China, por lo menos hasta ahora, no se ha involucrado de lleno en este tipo de conflictos. Su expansión sobre todo ha sido económica, comercial, y en su zona de influencia sí, claramente ahí sí pone todo sobre la mesa su poderío militar, pero es difícil pensar que se involucren. Digo, el problema de Ucrania hoy justamente es que se tiene que defender sola. Sola, que decir, ni los europeos, me imagino yo, van a poner soldados en el terreno, ni Estados Unidos mucho menos, y los chinos tampoco, digo. Lo que sí puede ayudarlo es esto, ¿no? Zelensky lo dijo, estamos solos, y sí, están solos en este caso. Pero bueno, los factores que yo di hace un rato hay que ver cómo evolucionan y si eso realmente debilita el poder de Putin o lo hace, nada, tomar decisiones muy diferentes a las que venía tomando, cosa que yo no tengo esperanza de eso, por eso yo creo que Putin va a avanzar, no sé el grado no sé con qué intensidad lo hará, pero no me imagino a Putin no cumpliendo ese objetivo de, entre comillas, quedarse con Ucrania para domesticarla y dejarla obviamente dentro de lo que él considera parte de Rusia. Así que bueno, con esto termino, espero haber sido claro, disculpen si metí demasiadas cosas, pero bueno, nada, cualquier cosa podemos hacerlo en las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Damián. Pensaba recién, ¿no? Los conflictos al día de hoy no son fáciles de explicar también, ¿no? Porque son conflictos globales, influyen muchas más cuestiones que solamente lo territorial, lo regional, lo cultural de esa zona, sino que está involucrado todo el mundo. Bueno, voy a leer el primer comentario, la primera pregunta de Mariano Skolnik, después Gustavo Efron, director de Innovación, va a tomar la lectura del chat y de las preguntas y comentarios. Pregunta Mariano, comenta, la condición judía de Zelensky es un enigma, una población históricamente antisemita votando a un judío que expresa el nacionalismo ucraniano. ¿Cómo juega este hecho en el tablero actual o es solo una nota al pie de página sin importancia? Pienso que tampoco fue importante la condición judía de Nicolás Sarkozy. Vamos a Joel o Damián, quienes quieran ir tomando las preguntas con libertad completa de desmutearse. Joel. Sí, yo básicamente coincido, yo no creo que Zelensky fue elegido para presidente de Ucrania porque es por su condición judía, o sea, de pronto su condición judía surge como un dato más o menos importante. Ustedes saben, ¿a quién le importa que una persona sea judío? A dos tipos de personas, a los judíos y a los antisemitas. Pero especialmente en este caso yo creo que su condición judía surge o se transforma en un dato importante a partir del conflicto de estos últimos días. Lo cual lo que nos tiene que llevar a pensar también es algunas de las afirmaciones que nosotros hacemos con relación a la realidad de la población judía ucraniana de hoy en día. O sea, el Estado o la sociedad ucraniana es una sociedad profundamente dividida, agrietada, como les gusta decir en Argentina, por lo menos en tres. Por un lado está la población abiertamente prorrusa, con inclusive me parece que cierta nostalgia del pasado soviético. Por otro lado, hay toda una región y toda una población que tiene que ver con ese nacionalismo ucraniano que en sus extremos, que son bastante ruidosos, pero que no dejan de ser extremos, son antisemitas, nacionalistas, supremacistas, parientes de Vox y de los ultras españoles, parientes de todos los grupos supremacistas que hay en Europa. Y también hay una población que expresa una voluntad de europeización, de caminar hacia una democracia liberal, de caminar hacia una comunidad europea, de vincularse un poco más con un fenómeno, con las partes más, llamamos, vistosas y brillantes del fenómeno que ellos ven en sus países vecinos. Entonces, al ser una población, llamémosla, agrietada, dividida, un outsider, un tipo que viene de ningún lado, que viene de la televisión, que viene de ganar bailando por un sueño, como suele suceder en los países en que hay grieta, a veces para bien y a veces en forma desastrosa, en América Latina en general en forma desastrosa, pero no tiene necesariamente que ser así. A veces un outsider se puede llevar el premio de hacerse con el poder de una manera más o menos democrática.
Yo no creo que toda la población ucraniana sea necesariamente antisemita o que el antisemitismo esté jugando en este momento un rol tan importante como lo jugó 100 años atrás, cuando el Estado polaco había una fuerte carga de antisemitismo que tenía que ver o que estaba ligado al antipolanismo de los ucranianos, como lo conté en un principio. Yo creo que hoy en día es un tema muy marginal dentro de la sociedad ucraniana. No es que no puede surgir, no es que no se puede transformar en algo importante, no es que no puede resurgir. Ustedes saben que el antisemitismo siempre está presente, pero no diría que en este momento es algo que ocupa un espacio mayoritario dentro de las agendas, ni siquiera de la derecha más extrema en Ucrania. No quiere decir que no sean antisemitas o que tengan un potencial de violencia antisemita guardado ahí, pero me parece que en este momento es poco relevante para entender el fenómeno. Gustavo, retomás vos las preguntas. Ahí puse una última que estaba en el canal privado que se confundió y me la mandó a mí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Joel, gracias, Damián. La verdad que impecable lo que podemos tomar, ¿no?, de lo que ustedes nos están ofreciendo. Así que bueno, y voy a recoger algunas de las preguntas, todas las que pueda. Hay muchos comentarios, muchos agradecimientos y demás. Voy a tomar algunas de las preguntas. Por ejemplo, Débora Kuznir pregunta ¿por qué se fueron los judíos de Alemania a vivir a Polonia y Lituania? Voy a leer 2 o 3 y después seguimos con las que siguen. Otra pregunta, por ejemplo, Pepe Adasco pregunta, quizás me adelanto, pero me llama la atención que ninguno de los 2 expositores no se hayan referido a las 2 zonas que fueron el motivo de esta escalada. Luego, Alejandro Alpern dice, lo que vos mencionás de la compra de armas y entrega de las mismas por parte de la OTAN, ¿no es intervencionismo? ¿No puede generar una guerra extendida? Hasta ahora la política belicista de la OTAN significó guerras en otros países como Afganistán, Irak, Libia, Siria, con 0 beneficio para los pueblos de estos países. Bueno, dejo estas preguntas para ver si las retoman Joel o Damián. Joel, si querés agarro las últimas un poquito y después Dale. te dejo más la... No, a ver, con respecto sí a lo que desencadenó la guerra fue claramente cuando, previo a lanzar la guerra, cuando Putin declaró independencia sobre 2 de las provincias de la región este, cerca de Crimea y demás, que venían en un conflicto de guerra muy, muy brutal ya también, con 14.000 muertos y demás. Eso fue el paso previo, fue el primer aviso, no, fue el paso previo a desencadenar la guerra para decir que no se quedaba con eso, sino iba por más. También, esto también es todo un mensaje, ¿no? Declaro independencia, pero voy por todo y por eso se dirige hacia las grandes ciudades y a la conquista del país. Entonces no lo nombré porque, bueno, nada, era un punto que claramente desencadenó todo lo demás y obviamente el rechazo de Occidente. Con respecto al tema de las armas, lo que yo decía era de la Unión Europea, y sí, bueno, obviamente, sí, ahí hay eso ya es una cuestión que tiene que ver con el poder real, con realismo absoluto en cuanto a términos de guerra y de definir las cuestiones a través de eso, sobre el terreno. Sí, más armamento es seguramente más posibilidad que tengan los ucranianos de defenderse. Yo me referí más que nada al hecho político, si se quiere, de la coordinación y la decisión tomada de ir a asistir fuertemente sin poner soldados en el territorio, pero sí claramente dándoles armamento para hacer más difícil. Yo no creo de vuelta que detengan la invasión de los rusos, pero claramente eso va a generar más violencia y demás, porque, bueno, nada, es una espiral en la guerra, claramente. Disculpen, es una visión un poquito más fría y realista, pero eso es lo que se encadena. Así que nada, por eso digo, esto es un tira y afloje, esto es, aunque no se le puede ganar, es el debilitamiento del posicionamiento de Putin, complicarle su estrategia militar, complicar su frente interno, ¿no? Porque también tiene que dar explicaciones hacia adentro. Entonces es parte de lo mismo. Bueno, yo no creo que la OTAN se involucre en esto, pues con soldados y demás, porque no lo va a hacer, pero claramente hay una OTAN reactivada
y si me parece que si Putin no se queda solo con Ucrania, entre comillas, e intenta ir por más, yo creo que ahí va a haber una intervención mucho más fuerte. Lo mismo digo del caso alemán y del caso francés. Y la primera pregunta creo que está más relacionada a lo tuyo, Joel. Sí, sí, la primera pregunta tenía que ver con el tema de por qué se fueron. Bueno, volvemos 800 años atrás, ¿sí? De la coyuntura a la historia, de lo que hoy es coyuntura y mañana va a ser historia, o a lo que ya es historia, pero que no puede en cualquier momento ser también coyuntura. Porque ustedes vieron las caravanas de gente saliendo de Ucrania para buscar asilo en los países vecinos. Vieron hace 3, 4, 5, 6 años atrás las caravanas, las lanchas, los botes en los cuales los sirios se escapaban de Siria para buscar asilo en los países de Europa o para tratar de llegar a aquellos países que les daban más derechos. Y esta es un viejo motivo de la historia. Alguien dijo que la emigración es el otro nombre de la historia, o es un sinónimo de la historia. Los judíos emigran cuando en el lugar en el que están no están bien y hay otro lugar que les ofrece una posibilidad mejor. O para decirlo de otra manera, como lo dijo un poeta judío del siglo XVI, cuando se cierra una puerta se abre una ventana. En el caso de los judíos en la región de habla alemana, lo que nosotros llamamos Ashkenaz, durante el siglo XIII y XIV hubo una serie de persecuciones. El siglo XIV especialmente lo que llamó la famosa peste negra, que esa epidemia, esa pandemia, de la cual los judíos fueron acusados en algunos países, en algunas ciudades de Europa, y las persecuciones por un lado, y la necesidad que tenía el naciente Estado polaco de crearse a sí mismo una clase burguesa no en el sentido que le dan los marxistas, sino gente que vive en las ciudades y que se ocupe del comercio, algo que no existía en el Estado polaco en el siglo XIV, motivó a los reyes polacos a invitar a los judíos de Alemania a emigrar hacia Polonia y comenzar a crear los grandes centros allí. Y después, a medida que el Estado polaco y el Estado lituano se iban extendiendo, las comunidades judías o los pequeños grupos, las pequeñas aldeas judías se iban instalando otra vez. En paralelo al avance de la nobleza polaca, iban llegando también a las diferentes regiones las comunidades judías, a las cuales se les agrega en el siglo XV, siglo XVI, también comunidades que vienen del exilio español. Esto es menos conocido, pero llegaron también a Polonia comunidades que venían a través del Imperio Otomano, que venían del exilio español, comunidades sefaradíes, o comunidades que venían de Sefarad, y eso también formó parte de este entramado de lo que son los judíos de Europa Oriental, que terminaron llegando hasta los lugares más recónditos del Mar Negro, hasta la península de Crimea y más hacia el este todavía. Gracias Damián, gracias Joel. Voy a seguir con algunas preguntas más. Voy a tomar 4 preguntas más de las que estoy viendo acá. Por ejemplo, Susana Brauner pregunta, para Damián, si se puede describir las posturas de los diferentes países musulmanes ante la guerra. Para Joel, también Susana Brauner, si podría explicar la posición de Israel frente a la guerra, teniendo en cuenta también las buenas relaciones que tiene con Putin. Luego Ricardo Skolnik dice, ¿este escenario internacional adverso no pone en riesgo el liderazgo de Putin en Rusia? Y luego Alfredo Nomensky pregunta, ¿cómo puede afectar esto a Israel y sus vecinos? No olvidar que Rusia, Irán, Siria son un bloque.
Bueno, vamos con esas 4 por ahora. Sí, yo no es que quiero esquivarle a la pregunta, pero le dejaría yo a él, que vive en Israel y conoce más que nada, me parece, lo que pasa en Israel. Bueno, no me parece, seguramente sabe el tema político, cómo está el posicionamiento más de Israel, y no sé si los países musulmanes, yo no estoy muy al tanto de eso realmente, pero bueno, no sé si yo él lo está. Y con respecto a Putin, sí, el riesgo es el debilitamiento de él dentro de su país. Esto no sería el primer líder autoritario, dictador, que pueda llegar a caer, producto también de su impulsiva búsqueda de más poder y de expansionismo y demás. Es muy difícil también pretender que la sociedad civil rusa pueda desencadenar algún tipo de protestas fuertes, masivas, que hagan caer un líder como Putin. A mí, por lo menos en el corto y mediano plazo, no me parece una posibilidad. De nuevo, también dependerá de cómo salga parado de todo esto Putin y cómo salga su economía también. Por eso también es un factor determinante. Si el tema económico, lo sabemos muy bien, eso es decisivo. Y si hay corrida bancaria, y Rusia no es que tiene si bien tiene grandes reservas, digo, la situación económica rusa ya es complicada, con un aislamiento internacional, con sanciones tan severas y demás, eso sí puede generar o hacer que se pueda movilizar ciertos sectores de la sociedad rusa y hacerle por lo menos más difícil el gobierno en temas internos a Putin. De nuevo, con el tema de los posicionamientos de los países árabes o musulmanes, yo no estoy realmente muy al tanto. De Israel lo único que voy a decir es que creo que está en una posición equilibrada, pero de vuelta, por una cuestión de respeto, me parece que él la tiene más clara que yo, por lo menos, ¿no? Yo me gustaría, gracias Damián, a mí me gustaría meterme medio minuto en el tema de Damián, solo para agregar que 2 cosas. Yo no sé si alguien realmente sabe, y a propósito de unas preguntas que leí en el chat también, yo no sé si alguien realmente conoce cómo se maneja, tal vez vos Damián nos puedas iluminar sobre eso, la interna del poder dentro de la Federación Rusa. O sea, ¿hasta qué punto esto se queda en Putin? ¿Hasta qué punto? Pero nosotros todos lo personalizamos mucho la figura de Putin y tal vez esto sea un error, ¿verdad? Porque alrededor de Putin evidentemente hay todo un complejo industrial, militar, tecnológico, económico, político, cultural que lo acompaña. Y yo no sé cómo son las relaciones de fuerza y las internas que se juegan ahí adentro, pero a pesar de que hay algunas cosas que uno lee, sobre todo en América Latina, que parece como que alguna gente tiene cierta nostalgia de la época soviética o del comunismo. Hoy en día Rusia es uno de los países que tiene la mayor concentración de riqueza del mundo. Es decir, en manos de unos pocos se concentra la mayor riqueza de Rusia, y esto es un hecho conocido, lo que llaman los oligarcas, esos nombres eh, eh, que aparecen por todos lados, pero me da la sensación de que ahí hay un factor de poder que es un factor de poder muy importante que no se puede minimizar. ¿Hasta qué punto estas personas cuyos intereses están siendo muy afectados por las sanciones y por lo que está pasando sobre todo en Europa, están interesados en que esto siga o pues están en condiciones de ponerle un parate y que representan en cierta manera el poder real? Me parece que es una pregunta que se va a dilucidar en los próximos días, en las próximas semanas, pero es algo para prestarle atención, porque cuanto más concentrado está el poder económico, lo sabemos en América Latina, también la capacidad de afectar a las políticas es mayor. Con relación a la pregunta que tiene que ver con Israel, Israel está en una posición complicada. Y creo que la posición de Israel es tan claramente complicada que creo que básicamente todo el mundo lo entiende. Porque por un lado Israel claramente forma parte del bloque Estados Unidos. A ver, las balas que dispara Israel y los cohetes que dispara Israel son cohetes con tecnología americana, y los cohetes que le disparan a Israel tienen un poquito de tecnología rusa. O sea, está claro de qué lado está Israel.
hubo épocas en que esto era mucho más claro, pero está muy claro de qué lado está Israel. Sin embargo, debido a la cuestión siria y debido al equilibrio de poder que se da dentro de Siria, hay quienes hablan de la amistad entre Israel y Rusia, de la mancomunión de intereses entre Putin y Netanyahu en su momento, entre Putin y el gobierno israelí. Yo no creo que existe tal cosa. Lo que creo que el interés de Putin en Siria implica que le da cierta libertad de acción a Israel, especialmente a la Fuerza Aérea Israelí, en lo que tiene que ver con frenar el avance de Irán o del proxy de Irán, Hezbollah, con relación a obtener determinado tipo de armas, a acercar determinado tipo de armas a la frontera, a utilizar determinado tipo de armas para posicionarse cercano a la frontera con Israel en la región de las colinas del Golán, y creo que en ese sentido, pero es tiene que más que ver con los intereses, con el interés ruso de ser ellos los dueños de Siria, y de alguna manera la posibilidad que le dan a Israel, el abrirle la canilla a Israel para que pueda realizar esos ataques quirúrgicos, de alguna manera ayuda a afianzar el poder de Rusia, al mismo tiempo que le permiten a Israel mantener a Irán y a Hezbollah un poco más lejos de su frontera. En ese sentido, Israel está en una posición un poco más equilibrada, que es cuestionada inclusive porque ya escuchamos algunas críticas por parte del embajador de Ucrania o inclusive del presidente de Ucrania con relación a esta postura israelí, pero cada vez se va definiendo más por el lado occidental. Es decir, lo que quiero decir es que si esto se agrava y a medida que esto se radicalice, que haya una escalada mayor, yo creo que Israel va a tender más y más hacia quien es su patrón principal, y su patrón principal es Estados Unidos y Occidente. Sobre esto no puede haber ninguna duda. Se le va a dificultar un poco más la cosa en Siria, pero hasta cierto punto. Y en ese sentido me parece que la cosa está muy clara. Los que hablan de la amistad entre Putin y los primeros ministros de Israel, puede ser que a nivel personal existan relaciones, pero no hay amistades en este juego. Esto a mí por lo menos me queda clarísimo. Eso con relación a lo que pasa en Israel. Otra vez, la escalada del conflicto que seguramente va a suceder, yo creo que nos va a encontrar a Israel cada vez más volcado hacia el lado occidental, especialmente con el actual gobierno, que depende en gran medida de el éxito de la gestión Biden, por lo menos en lo que tiene que ver con el conflicto de Oriente Medio. Agrego una cosita sobre, bueno, justamente el tema del entramado de poder ruso. Quizás para uno darse cuenta de cómo Putin justamente tiene ese entramado bastante afianzado, por no decirlo totalmente, hay que ver un poco a dónde apuntaron las sanciones más importantes de la Unión Europea, con un acuerdo de los 27 países, cosa que es impresionante. Y en el medio ahí tenés, a quien maneja los servicios de seguridad y todo lo que tenga que ver con la seguridad del Estado, interna y externa. Después tenés quienes controlan los recursos energéticos, sobre todo el gas, con la empresa Gazprom, que es la empresa estatal más importante, que bueno, ya tuvo, como consecuencia de este conflicto, se cortó, se quiere, se suspendió el proyecto de construcción de un gasoducto impresionante entre Alemania y Rusia, pero bueno, justamente quien maneja eso claramente es un hombre de Putin. La cuestión del petróleo también está manejada por personas absolutamente allegadas al presidente, el Banco de Rusia y también los empresarios, y esto se expone mucho a los empresarios, sobre todo los dueños de los clubes de fútbol ingleses. Los ingleses en algún momento le dieron a las inversiones rusas justamente a este sistema de oligarquía que nació en la caída del muro, ¿no? La caída del muro generó
que ciertos sectores o ciertos grupos adquieren unas riquezas extraordinarias. Y bueno, y parte de eso, los ingleses han tenido fueron muy permisibles justamente para permitir inversiones, y hoy los clubes más importantes, sobre todo el Chelsea, es un club, claramente a ellos también les llegó las sanciones, y bueno, y seguramente le busca complicar un poco la vida. Pero me parece que ahí está expresado cómo Putin tiene ese entramado de poder. Y obviamente el control de las Fuerzas Armadas, como siempre uno dice, en otros casos, ¿no? Mientras los liderazgos tengan el control de las Fuerzas Armadas y tengan la lealtad esa, es muy difícil que caiga. Eso ha pasado históricamente, ha pasado mucho en Medio Oriente, ¿no? Mubarak en Egipto, nada, el ejército lo bancó hasta que un día dejó de bancarlo y terminó. Digo, siempre se habla de Venezuela y Maduro, de Guaidó como presidente interino, digo, pero Guaidó no le podía dar una orden a un policía, nadie lo obedecía. Entonces, para ser realista y pragmático, claramente Putin tiene todo, después de 20 años en el poder, tiene todavía reelecciones hasta 2036 por la constitución que él obviamente reformó. Nada, el poder está intacto, pero nuevamente, a veces los dictadores caen cuando cometen errores, o del otro lado se le imponen condiciones que, bueno, que no pueden enfrentar. Gracias, Damián, gracias, Joel. Voy a seguir leyendo algunas de las preguntas. Por ejemplo, dice Ricardo Skolnick, ¿cómo se explica el apoyo de las comunidades y organizaciones judías a un gobierno filonazi como el de Zelensky? Leonor Chara, se habló de un golpe blando en Ucrania que sacó del gobierno al prorruso Yanukovych. ¿Fue así? Lucio González Ruz, sin justificar la guerra, ¿se podría hablar de que existe responsabilidad política de Occidente de no saber frenar la expansión hacia el este? En definitiva, hay misiles occidentales en las puertas de Rusia. Y luego hay otra pregunta que para Damián, que manda Enrique Greenberg, que alguien se la envió, pero no sé quién es. Sin justificar la guerra, ¿se podría hablar de que existe responsabilidad política de Occidente? Bueno, es la misma pregunta, perdón, anterior. Luego tenemos pregunta de Susana Gelberg, que dice, ¿cómo está el balance entre los sectores pro-occidental y pro-ruso? Hubo victorias electorales de unos y otros en distintas oportunidades. Pregunto esto en función de la resistencia que están teniendo las tropas rusas en el este, por ejemplo, en Kharkov. ¿La gran violencia de la invasión estaría cambiando el balance? Bueno, vamos con esas preguntas entonces. Bueno, no sé, ¿querés empezar vos, Joel, o lo que quieras contestar? No, dale nomás. Dale. Bueno, a ver, yo intento contestar algunas, no tengo respuesta para todo. Con respecto a la responsabilidad de Occidente, a ver, obviamente hubo un proceso en el que Putin se fue radicalizando, ¿no? Y según algunos analistas, Thomas Friedman hace poquito en el New York Times y en otros, habla un poco de la responsabilidad de Occidente y de la OTAN sobre todo, y de lo que fue los tratados o los acuerdos que hubo post caída del muro, en donde la OTAN se había comprometido, Occidente se había comprometido a no molestarla o a no generar o no avanzar hacia los países que conformaban la Unión Soviética, hacia el este europeo y demás, cosa que no se cumplió, pero bueno, digo, ahí está el choque entre eso, ¿no? Dice, el argumento de esto es que Occidente y la OTAN no se comportaron o no previeron lo que podía suceder con un líder como Putin y con un país que, bueno, había caído, que se había desmembrado luego de la caída de la Unión Soviética. De cierta manera, nada, ha generado mucha indignación justamente eso, cuando hay una derrota política, una derrota de un sistema y demás,
los adversarios deben comportarse en la victoria, si se quiere, de manera responsable. Bueno, hay un argumento muy fuerte que habla de eso, de que la OTAN no cumplió ciertos pactos, avanzó sobre zona de influencia rusa, eso exacerbó el nacionalismo ruso, exacerbó a Putin, que de vuelta entró con la cabeza ya de entrada de expandir y de regenerar el imperio ruso, si se quiere, pero se supone que al principio él tenía cierta buena relación con Occidente y confiaba un poco en eso, y eso se fue perdiendo a lo largo de los años. Uno puede dar como punto de partida, no sé, 2008, y obviamente después lo de Crimea. En ese sentido, uno puede decir, hay responsabilidad de la OTAN y de Occidente en no haber, o de los líderes, mejor dicho, de no haber leído correctamente o no haber intentado integrar a Rusia post caída del bloque soviético dentro del mundo, que es lo que sí logró con muchos países, como Polonia, digo, República Checa, muchos países que rápidamente, caído el muro y desmembrada la Unión Soviética, entraron rápidamente a la Unión Europea. Pero bueno, nada, desde ese punto de vista hay un análisis que habla de eso, que marca, de hecho, llegan todavía algunos políticos que no es la visión muy aceptada hoy en día. Hoy en día hay una visión bastante anti-Putin, anti-guerra, y esos análisis, que creo que hay que hacerlos y son muy válidos, también son interesantes. No sé si no justifican la guerra, pero claramente explican un poco más el contexto en cómo Putin se comportó en estos años y hacia dónde, y cómo de cierta manera despertó el nacionalismo ruso que está, bueno, que tiene como consecuencia justamente lo que está pasando. Esta es la pregunta que me acuerdo después me parece que eso engloba un poco lo demás, pero nada, con respecto a la expansión de la defensa, sí, ahí Joel lo dijo, me parece que Ucrania está partida en diferentes grupos, no es homogéneo, y bueno, hay zonas donde claramente la visión más pro-occidental está más marcada, pero bueno, mucho más no tengo para agregar en ese sentido. Muchas gracias, Damián. Gracias, Joel. ¿Vos querés agregar algo? Sí, dos cositas. Les sugiero, no lo vamos a hacer ahora, pero les sugiero a los que quieran, hay un mapa muy interesante. Cuando fueron las últimas elecciones, donde Zelensky ganó, salió un mapa muy interesante que muestra la grieta política. En la Argentina hacen mucho esto, que te muestran las distintas provincias con relación a cómo votan, y está muy marcado la cuestión idiomática, es decir, aquellos que reconocen al ruso como su idioma, aquellos que reconocen al ucraniano como su idioma y cómo votan, y básicamente nosotros se ve muy claro la división, esa división que marcábamos, entre, digamos, los sectores más orientales, que son más prorrusos de alguna manera, los sectores del centro del país, que son los sectores más nacionalistas, y los sectores del occidente, que son más occidentales, o sea, de alguna manera, y donde el sector más prorruso es casualmente las regiones colindantes con Donetsk y con toda lo que es Kharkov y o Kharkiv, como se dice en ucraniano, y la región de Crimea, que es donde casi toda la población en realidad se consideraba a sí misma ya de entrada como una población ruso. Ahí Kevin acaba de colocar, gracias Kevin, creo que es ese mapa el mismo que estoy indicando. Mírenlo después porque da un poco la pauta de cómo se da esa división interna dentro de la sociedad ucraniana. Y como es una grieta, a veces algunos priman más y otros priman menos, y hay enfrentamientos que llegan a ciertos niveles de violencia bastante grandes entre ellos. Miren, vamos a decir una cosa que me parece que es importante y que creo que hay que decirlo. Más allá de la cuestión de la presión de la OTAN y la Unión Europea y el cerco a Rusia por parte de los países que inclusive de la ex Unión Soviética, desde 2014, inclusive desde antes de 2014, hay un fenómeno de enfrentamiento entre la población prorrusa y la población antirrusa de alguna manera, que ha de alguna manera despertado o ha exacerbado el surgimiento de grupos nacionalistas neonazis con simbología neonazi en Ucrania,
que han contado con la tolerancia de los gobiernos ucranianos, especialmente de los gobiernos ucranianos que surgieron a partir de las manifestaciones del 2014. Ustedes saben que cuando el gobierno prorruso rechazó la propuesta de unificarse con la Unión Europea, empezó una ola de protestas que llevó a que el gobierno tuviera que renunciar y escaparon a la Federación, los miembros del gobierno escaparon a la Federación Rusa, el Parlamento asumió el control del país y hubo una serie de elecciones que finalmente hace 2 años dio con el triunfo de Zelensky. Decir que el triunfo de Zelensky o que el gobierno de Zelensky es un gobierno pro-nazi, perdón, no sé quién hizo la pregunta, pero es repetir propaganda rusa, porque no hay gobiernos pro-nazis en el mundo, a partir de que no hay en este momento ningún gobierno nazi en el mundo. Nosotros podemos decir que hay grupos neonazis o que utilizan la simbología nazi, que los gobiernos ucranianos han sido tolerantes con ellos, inclusive los han utilizado como fuerzas de choque para combatir en Donbass, para hacer ataques antirrusos en Donbass y demás. Todo esto es ampliamente factible y creo que los gobiernos ucranianos, inclusive el de Zelensky, tienen que ser cuestionados, tienen que ser criticados, y es posible que en una situación normal, si no hubiera existido esta invasión, hubieran estado sujetos a sanciones internacionales por esto. O por lo menos Rusia podría haberlos denunciado, o como creo que los denunció, y haber obtenido sanciones internacionales por esto. Pero eso es un punto. Llamar al gobierno de Zelensky un gobierno pro-nazi, yo me parece que hay que cuidarse de llamarlo de esa manera, especialmente porque justamente el gobierno de Zelensky, de los sucesivos gobiernos que ha habido en Ucrania en los últimos 8 años, es el que ha sido menos tolerante con estos grupos, sin que los haya sacado de la ley, sin que los haya prohibido, sin que los haya perseguido, pero ha comenzado a cortarles un poco los víveres, justamente por su decisión de ir un poco más hacia Occidente y ir un poco más hacia lo que tiene que ver con el mercado común europeo, con la Unión Europea, y acercarse lo más posible a NATO. Otra vez, la grieta en Ucrania no es una grieta de 2, es una grieta de 3. Prorrusos, nacionalistas, prooccidentales. Y son 3 grupos completamente diferentes. Creo que Zelensky se perfila más en la línea pro-occidental, si bien contó con el apoyo de los grupos nacionalistas si no hubiera llegado al poder. Pero evidentemente se perfiló un poquito más por ese lado, por lo menos la sensación que me da a mí de lo que vengo leyendo acerca de él. Obviamente todos los medios tienen su grado de parcialidad y su sesgo, pero me parece que ese es el camino. Eso con relación a ese tema, no sé si había alguna otra pregunta, no recuerdo qué otra pregunta había. Gracias, Joel, gracias, Damián. Si les parece, como ya se está haciendo tarde, vamos a leer 3 comentarios más. Después voy a pasar, hay muchos agradecimientos a los dos por la actividad, por el nivel, la profundidad. Después prometo que le voy a pasar el chat a los 2 expositores para que lo puedan leer tranquilos, que merecido el reconocimiento y el trabajo que han hecho, las explicaciones y cómo nos han ilustrado en esta tarde ya noche, acá también, llegó la noche también. José Adasco, Damián, me quedo un poco con las ganas de una explicación un poco más amplia sobre las 2 zonas que se independizaron, donde entendí bien hubo en los últimos años más de 14.000 muertos. ¿Cuál es el componente poblacional de esas 2 zonas? Vamos a hacer otra actividad seguramente con Damián y también sobre este impacto en Medio Oriente, que es una de las actividades que también propuso Susana para realizar en Meretz, así que esperemos en el próximo tiempo, no tan lejano, poder hacer una actividad más de profundización. Acá era la idea de hablar sobre dos vertientes, el tema comunitario y por otro lado la geopolítica. Abraham Oscar Palatnik dice: hay que condenar la invasión sin dejar de ver que esta guerra es una confrontación entre imperios, Rusia y la OTAN, defender la autodeterminación de los pueblos, no dejar de tener en cuenta el nacionalismo extremo de los ucranianos y la colaboración con la ocupación nazi en la Segunda Guerra en el exterminio de los judíos. Más abajo voy a leer un comentario, el comentario de Ariel Geiser: avanzamos hacia un mundo más nuclear, habida cuenta de la falta de las alianzas en detener la invasión y la reivindicación de la capacidad de disuasión nuclear
de aquellos países que pueden estar en las miras de otros o nuevas alianzas. Ucrania se nuclearizó luego de la caída de la Unión Soviética. Así que bueno, si les parece, vamos cerrando. Si quieren decir una última palabra, Damián y Joel, tienen habilitado el micrófono, así que los escuchamos. No, simplemente agradecerles, bueno, a vos, Quique, a Safta, a Novación, a Meretz, a Joel y a todos ustedes por estar este feriado aquí, y bueno, desde Israel y desde otros países, para escucharnos. Lo que intenté hacer es una visión más de un análisis que yo hago sobre la situación geopolítica. Esto es muy cambiante, es muy difícil prever lo que puede suceder. Pero son momentos de absoluta incertidumbre y de mucha tensión, porque bueno, ya están las cartas muy jugadas sobre la mesa y estamos hablando de un liderazgo muy determinante o determinado como es el de Putin. Así que bueno, nada, esperemos que esto todo finalmente se pueda encarrilar y se llegue a algún punto de contacto entre las partes. Pero nada, agradecerles a todos y bueno, nada, eso, gracias. Sí, yo lo mismo quiero agradecerle a Damián por haber participado juntos, a vos, Quique, por la iniciativa, a Novación, Gustavo y a los compañeros de Meretz con los que siempre realizamos actividades que nos ayudan a pensar. Yo creo que no solamente ganan los que escuchan del otro lado, también ganamos los expositores, porque nos permite pensar y repensar y escuchar las preguntas y elaborar para nosotros mismos un poco mejor aquello que podemos aportar sobre este tema. Y otra vez, yo reitero, como Damián, la esperanza de que esto se termine lo más rápido, de la forma menos brutal posible, a pesar de que no soy optimista, y creo que todavía nos espera una rueda de brutalidad bastante grande antes de que esto se termine. La historia nos dirá si esto fue el inicio de un nuevo orden mundial o una escaramuza más de un proceso que se verá en algunos años hacia dónde fue a parar. Pero creo que es algo que nos afecta a todos. No hay prácticamente persona que yo no hablo en la calle, en Israel, en Sudamérica, que no estamos muy movilizados con las imágenes, con las voces, con lo que nos llega de lo que está pasando. Y por eso me pareció importante participar y hacer esta actividad. Muchas gracias, y desde acá de Israel, buenas noches, y nos seguiremos encontrando en otros momentos. Gracias, Joel, gracias, Damián. Aprovecho para agradecer también la interacción del público, los comentarios, como dije, y los agradecimientos se los vamos a dar también a los expositores. Agradecer también a Daniel Barman, que estuvo contestando ahí algunas preguntas. Me gusta que haya esta interacción entre unos y otros. Es un espacio lamentablemente mediado por el teclado, pero que también es importante porque reciben unos. También la búsqueda familiar, que los vamos a poner en contacto. Tratamos de leer todos los mensajes siempre en vivo, pero en esta oportunidad, la verdad, nos vemos desbordados por la cantidad de mensajes. Esperemos, bueno, que las próximas actividades que tengamos no aborden estas temáticas de la guerra, que los daños humanos sean los menos posibles y que podamos vivir en un mundo más tranquilo, porque sin lugar a dudas, como hablamos en estas dos posiciones, de estas dos charlas, entendimos que vivimos en un mundo global y que todo nos afecta. No podemos ser indiferentes a lo que pasa en otro lugar. Y paso a la vista de galería para que reciban el aplauso, como siempre, Damián y Joel, por la maravillosa exposición. Agradecerles. Y bueno, los dos están comprometidos para próximas actividades, gracias. Seguro. Cuando quiera, no hay problema. Gracias. De nada. Como siempre. Bueno, Joel, te podés ir a dormir ya, Damián, a preparar la cena, más o menos acá en Argentina. Sí. Lo vamos a liberar a todos, entonces, bueno, que tengan buenas noches. Nos vemos en la próxima actividad, que van a recibir la publicidad por el Día Internacional. Los esperamos a todos y muchas gracias por estar.